El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha dicho que nada de lo que propuso en el proyecto de constitución para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, perdón, atenta contra esta ciudad, y al mismo tiempo dice que las versiones de que la plusvalía tendría un impuesto encubierto son absolutamente falsas y un golpeteo del PRI y del PRD. Son un buen ejemplo de la confusión y de las complejidades en medio de las cuales se está desarrollando la construcción de la primera constitución, de la primera Carta Magna para la Ciudad de México. Deberá estar lista en enero, a finales de enero, pero ¿lo estará? ¿Qué clase de constitución tendremos? ¿Por qué? ¿Por qué avanza a trompicones? Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con dos constituyentes, una del PRI y otra de Morena. A 3 meses del inicio de los trabajos de la Asamblea Constituyente, persisten conflictos y confusión en los trabajos legislativos que deben finalizar en enero con la aprobación de la primera Constitución de la Ciudad de México. Varios diputados han dejado el cargo por otras actividades y el último, el poeta Mardonio Carballo, presentó su renuncia pues acusó que todo el trabajo fue desvirtuado por intereses partidistas y personales. Uno de los temas con mayor controversia son los derechos que deben estar en la Carta Magna, pues algunos consideran que en muchos casos se trata de buenos deseos que no se pueden cumplir, mientras otros reclaman garantizar derechos como el buen manejo de los recursos públicos o la austeridad en el gasto de los servidores del gobierno. Para Morena, el trabajo en comisión ha arrojado buenos resultados sobre los derechos de los capitalinos, pero falta puntualizar casos específicos para evitar regresiones como el control del gasto público. Otros tienen la misma advertencia, pero sobre derechos humanos y civiles como la interrupción del embarazo o el matrimonio igualitario. Otro anuncio de enorme controversia fue el cobro de plusvalía a todos los inmuebles beneficiados por mejoras y obras públicas, lo que derivó en su eliminación. También, ante las posiciones divididas de las y los legisladores, la Comisión de Carta de Derechos de la Constituyente desechó la propuesta para reconocer el trabajo sexual. Posiciones. 1. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en el proyecto de constitución que entregó al constituyente no hay algo que pueda atentar contra la Ciudad de México. Dijo que no hay nada que pueda atentar contra la ciudad, sino todo lo contrario. Lo que se busca es que sea cada vez más fuerte y más sólida en su futuro y en su desarrollo. 2. Para el presidente de Morena de la Ciudad de México, Martí Batres, en materia de austeridad faltan los límites puntuales a determinadas conductas que históricamente han tenido servidores públicos. Si no se establecen en la Constitución, después será muy difícil. 3. Los constituyentes del PAN, PRI, Morena, PANAL, Movimiento Ciudadano y designados del Ejecutivo Federal coincidieron en sus críticas sobre el tema de la plusvalía, en el sentido de que el gobierno de la Ciudad de México pretendía introducir un nuevo impuesto en detrimento de la población en general. 4. Mardonio Carballo, en una carta dirigida a Alejandro Encinas, presidente del órgano legislativo, señaló que el ejercicio parlamentario está secuestrado por cuotas partidistas, por personas que no tienen interés legítimo en el tema, y eso es un gran peligro para el reconocimiento de los derechos de las personas habitadas de esta hermosa ciudad, señaló el presidente del órgano legislativo. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer poder entrarle a este tema que a usted le interesa, el del constituyente del Distrito Federal. Ya son 3 meses desde que comenzaron los trabajos y deberá de estar listo en enero próximo la nueva constitución, la primera constitución de la Ciudad de México. Pero los trabajos han avanzado en medio, digamos, que de discusiones muy confusas, noticias complicadas, y no tenemos demasiada claridad de qué es exactamente lo que ahí se está debatiendo, cómo van los trabajos. Hay declaraciones que llaman la atención, como la que le comentaba al introducir el programa. El jefe de gobierno, Miguel Mancera, dijo que nada de lo que había presentado en el proyecto de constitución que entregó a la Asamblea Constituyente atentaba contra la ciudad, pero ¿por qué? ¿En relación con qué? Al mismo tiempo que esta clase de informaciones
sobre la plusvalía que generó una enorme controversia. Para entrarle y para que nos expliquen cómo vamos a tener hoy dos invitadas, una diputada constituyente del PRI que está por llegar y, por supuesto, muchas gracias que esté con nosotros Mayela Delgadillo. Ella es diputada por Morena. Mayela, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Diputada por Morena, pero la verdad es que diputada sobre todo más bien ciudadana porque se incorpora a los trabajos del constituyente desde el trabajo de la sociedad civil con el tema vecinal, con el tema vecinal sobre todo desarrollo urbano y participación ciudadana. De Chapultepec. Hice una entrada un poco larga, pero en esencia, Mayela, lo que queremos un poco saber es por qué está caminando en medio de tanta confusión y tanta, digamos, versiones encontradas el constituyente. Y me estoy refiriendo a un tema que a los ciudadanos les preocupó enormemente los últimos días y es el de la plusvalía, si se trataba o no de un impuesto encubierto. Hoy el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que era un golpeteo del PAN y del PRI. Bueno, hay que aceptar que todo este desastre inicia con unos tiempos irreales que se establecen desde la reforma al 122 en la Constitución Federal, que no nos permiten a nosotros tener el suficiente tiempo para ir planeando de una forma decorosa para los ciudadanos, en discusiones profundas, en discusiones reales, que nos permitan transitar hacia una constitución. Estamos amarrados a un plazo que nosotros no establecimos y que tenemos que cumplir. Mi percepción es que hay un acuerdo, un gran acuerdo entre los partidos para llegar a este plazo bajo las condiciones que sean. La realidad es que hoy... ¿Pero es un plazo político? O sea, lo que necesitaban... ¿Lo del 122? Por eso, ¿ya? pero el haber acordado esos tiempos tan quemados, tan cortos, ¿era para tener lista la Constitución previo a las elecciones de 2018? ¿De eso estamos hablando? Evidentemente que sí, estamos a punto del arranque, el 5 de febrero, porque más hay un absurdo todavía más fuerte, que es una de las cosas que yo he venido cuestionando en la Constituyente, y de hecho hice una reserva a los transitorios, porque el primer gran punto es, ¿cómo puedes lanzar una Constitución que vas a promulgar el 5 de febrero, pero no va a entrar en funciones hasta un año, 6 meses, 8 meses después? Te vas hasta el 18. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa ha venido legislando, sacando leyes al vapor. No tenemos el CONDUCE, un programa de desarrollo a 30 años, cuando esta Constitución va a cambiar todo. La ley de desarrollo de vivienda, que acaban de promulgar, que el jefe de gobierno ve que está el tema de las plusvalías entre los ciudadanos y el movimiento urbano, se empieza a visibilizar esto y va para atrás, dice que es anticonstitucional. O sea, estamos en un ambiente muy complejo en donde estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo sí creo que la ciudadanía, nosotros nos merecemos una Constitución. Nos las vendieron, Mayela, como esta va a ser la Constitución de vanguardia, va a estar a la cabeza de los desarrollos democráticos del mundo, va a contener algunos derechos que ni siquiera en las democracias más avanzadas se han recogido, y estamos hablando desde el capítulo de derechos, temas de corrupción, de austeridad, en fin. Una cuestión, y una de las críticas ha sido, es que es fácil prometer y poner una serie de ofrecimientos de derechos en una Constitución, pero luego cumplirlos y además tener recursos para hacerlos realidad es ilusorio. ¿Sí está pasando eso? ¿Es una especie de carta a Santa Claus? No, no es ninguna carta a Santa Claus. A ver, y yo lo decía en otro programa, ¿cuánto vale la libertad de expresión? Ponme un precio. Si tú me dices que esos derechos son inalcanzables porque tienen que existir condiciones para que se ejerzan, perdón, pero ya hay un montón de instituciones y hay un montón de organizaciones, hay un montón de sectores que estamos construyendo para que eso se materialice. Lo que está haciendo la Constitución es dar el mandato de que eso se cumpla. Como eso también ponen en cuestión, y creo que fue lo más, y será lo más cuestionado, y yo voy con reservas también al Pleno, con el tema de, el voto particular al Pleno, con el tema de la renta básica. ¿Cómo vamos a garantizar un piso mínimo a la ciudadanía? Pues muy fácil, hay un montón de transferencias monetarias el día de hoy que son programitas que nadie sabe ni a quién se los das, ni cómo se los das, nos cuestan una fortuna porque además implican aparatos gubernamentales muy grandes que son utilizados única y exclusivamente, más que para atacar pobreza, para control social. ¿Cuánto va a ser la renta mínima? No se ha establecido y no se va a establecer en la Constitución. Tú no puedes hacer eso. Lo que sí estamos diciendo es,
establecer mínimos básicos para la población que te permita, sí, ir atacando la pobreza extrema, pero que sobre todo te dé la posibilidad de un piso mínimo como sería en Europa, como lo existe. Yo les decía, me da mucha risa a veces en las discusiones que ponemos a los países de primer mundo como ejemplo, pero a la hora que tendríamos que estar avanzando para allá, nos da miedo. Decimos que no nos ajusta. Los derechos se establecen y a partir de eso tú rediseñas tus presupuestos y vas dando prioridades, no al revés. A ver, por ejemplo, en el caso de Morena, traía dos pendientes que estaba impulsando en los últimos días. Uno era el tema de poner en la Constitución, digamos, reglas de austeridad para el funcionamiento de la autoridad. No viajes, no salidas al extranjero, no derroches, no celulares, bla, 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 bla. ¿Eso va en una Constitución? Eso, mira, puedes marcar los lineamientos y por eso me da, o sea, ha habido mucha desinformación también al respecto. ¿Qué es lo que sí te da la Constitución? Los lineamientos de autoridad. Por ejemplo, yo voy con un voto particular a bajar el presupuesto del 1% a la Asamblea Legislativa a 0.1%. El PAN, la propuesta era del 0.5%. Hoy se están más o menos gastando alrededor de 1.800 millones de pesos, un poquito más, 1.900 millones de pesos. 66 diputados que solamente su labor es legislar. Su labor es legislar. No hacer campañas, no hacer conciertos, no. Entonces, sí está habiendo un tema que estamos pudiendo impulsar y se va a tener que discutir en el Pleno muchas cosas que habían sido poco transparentadas. Déjame quedarme ahí, Cintia López Castro, un placer que hayas llegado. Muchas Sabemos que gracias, vienes corriendo desde el centro de la ciudad, pero qué bueno que ya estás aquí. Pues estamos preparando todo para allá, empezamos las sesiones mañana, vamos a tener un periodo sin parar en pleno de aquí al 23 de diciembre, después... ¿Ya es pleno? Ya, empezamos mañana con pleno, diario, puede ser que hasta los domingos. Entonces empezamos de aquí al 23, mañana se propone, la mesa directiva propone a la Asamblea Constituyente si autorizan un periodo vacacional del 24 de diciembre al 3 de enero y a partir del 4 de enero seguimos con sesiones igual, incluyendo fines de semana de 10 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Viene muy a cuento la introducción que acabas de hacer y lo que nos acabas de anunciar, porque mañana nos decía hace un momento, su postura es, hubo un problema de origen, el haber dado tiempos tan quemados para tener lista una Constitución que va a entrar hasta año y medio después. Es uno de los puntos, no sé si estés de acuerdo o no con él. Y el segundo punto es una de las principales críticas, que seguramente son las que se van a discutir en el Pleno, todo lo del capítulo de derechos. Y por supuesto, dentro del capítulo de derechos, lo que quiere también impulsar Morena, lo comentamos hace un momento, temas de corrupción y austeridad dentro de la propia Constitución. ¿Estás a favor o en contra? Primero coincido con mi compañera Mayela, que me da mucho gusto ver aquí, en el sentido de que, a ver, esto fue un capricho del jefe de gobierno de hacerlo en menos de 5 meses. Nos tardamos mucho en el tema de reglamento. Yo te quiero decir algo. El reglamento de funcionamiento del propio Sí, pero yo te quiero decir constituyente. algo. Los constituyentes no hemos parado de trabajar un segundo. Eso sí lo he puede oído por todos decir lados. Mayela. A ver, el fin pasado terminó la sesión a las 6 de la mañana en derechos, a las 12 del día ya estábamos votando educación, salimos a las 12 de la noche. Yo sí quiero transmitirle a todas las personas que nos ven que no hemos parado de trabajar un segundo. De todos los partidos, no nada más es de uno solo. La mayoría de diputados andamos de tiempo completo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que fue un capricho que se quiso sacar al vapor. Y bueno, pues son posturas. A ver, estamos haciendo una constitución y el PRI ha ido por una postura que o sale una buena constitución o no hay constitución. Así de plano. Entonces, ya terminó el periodo de trabajo en comisiones, empezamos mañana en pleno, en un trabajo muy pesado, en pleno, donde además, te comento algo, se necesita 2/3 partes para aprobar lo que sea discutido. O sea, es mayoría calificada. Mayoría calificada. Ahora dices, 67 una buena votos. Constitución no sale nada. Eso incluye que, por ejemplo, derechos, renta básica. Vamos a tirar la renta básica. Vas para abajo. A ver, de otra más les quiero decir algo. Yo que estuve en derechos. En derechos, el jefe de gobierno quería poner el tema de la renta básica cuando ni siquiera, y aquí debe de haber mucha gente que nos escucha, el 100% de los adultos mayores reciben su apoyo en la Ciudad de México. Tienen un problema tremendo porque ya no hay presupuesto para hacer ese apoyo a los adultos mayores. Quieren renta básica, apoyo a discapacitados. Hay otra parte de apoyo a los estudiantes.
querían sacar un apoyo especial para todos los grupos de atención prioritaria. A ver, sí estamos a favor en tratar de acortar la brecha de desigualdad, pero no se trata de hacerle la campaña al jefe de gobierno con tantos apoyos. El jefe de gobierno dice, de lo que mandé, nada atenta contra la ciudad. Dejar o poner estos derechos o quitarlos, ¿qué es lo que atentaría? Es que yo creo que no atentan. Hubo un tema de fondo. Hay muchas cosas que están mal planteadas, incluso más redactadas en términos constitucionales en la propuesta. Pero era una propuesta, era una propuesta. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es decir que sí, ¿cómo? Y yo insisto, recursos en esta ciudad sí hay y la renta básica se plantea como algo progresivo. Y hace rato decía yo, hay muchas transferencias monetarias, hay muchos gastos en este gobierno excesivos y el tema de adultos mayores ha sido una decisión política justamente de no dar mayor presupuesto y sí meter mucho dinero a obras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde van a estar algunos pues intentos de acuerdos, pero es que a mí me parece que tendríamos que estar pensando, no en campañas políticas, perdón, o sea, yo sí creo que el tema no es el 18, el tema es cómo hacemos una constitución para los ciudadanos, sin importar el resto, o sea, ¿qué cosa sí? Van a mandar ahí todo. Parece todo lo contrario, parece que la constitución es una precampaña política. Hablando de lo que va a traer, lo que se va a discutir en los próximos días, ya en el pleno de la Asamblea Constituyente para elaborar la primera constitución de la Ciudad de México. Estamos con Mayela Delgadillo, ella es diputada constituyente de Morena, y con Cintia López Castro del PRI, y nos quedamos con el tema de si lo que estás viviendo hoy ahí en el constituyente es realmente, digamos, el esfuerzo por llegar a un pacto social que te dé un nuevo marco de referencia en la ciudad, o es una campaña política. Nosotros no vamos a permitir que en la Constitución sea el sustento para todas las campañas políticas y entonces se autorice un apoyo para discapacitados, para adultos mayores, el tema de la renta básica, y estemos engañando a los ciudadanos. Te doy un ejemplo, Pepe. En el apartado de educación lo estuvimos discutiendo y PRD y Morena van por el derecho a la educación obligatoria superior. Quiere decir que están garantizando que todos los jóvenes de la Ciudad de México, la universidad, tengan un lugar en la universidad. Okay. Y eso primero atenta contra la Constitución Federal, donde es obligatoria hasta media superior. Y dos, yo les pregunto de dónde van a sacar recursos para que todos los jóvenes tengan donde estudiar. Una cosa es fomentará recursos para promover la educación superior, fomentará, promoverá, pero aquí le están vendiendo a los jóvenes que todos los jóvenes van a tener un lugar. Yo les pregunto a las universidades privadas cómo le van a hacer con este tema, cómo van a tener que asegurar un lugar. Entonces, esas cuestiones son las que no podemos soportar en la Constitución. No podemos que nuestra Constitución sea una campaña política donde mañana se salga a decir, ahora hay este derecho y este derecho y este derecho, como a ver, locuras. O sea, dices, ¿generar es una Constitución demagógica? Exactamente, no puede ser aspiracional. ¿Tienes derecho de réplica? Derecho de réplica, con mucho gusto. Yo creo que aquí se confrontan dos visiones y dos modelos de ciudad diferentes. Sin lugar a dudas, yo sí creo que qué maravilla que pueda garantizar la educación para todos. O sea, que ojo, el que tú la pongas en la Constitución significa que tengas que dar la cobertura, que tengas que dar, porque un país y una ciudad sin educación no tiene nada. Entonces, si no tenemos esa prioridad para la gente de los ninis, todo el mundo nos quejamos de ellos, pero no les damos alternativas y no se están generando. Entonces, me parece gravísimo lo que está tentando el PRI. Pero más allá de eso, a mí sí me parece que, vuelvo a insistir, los derechos por sí mismos no tendrían que tener problemas. Y tú tienes que ejercer un presupuesto conforme a lo que tú estableces como prioridades, no primero un presupuesto y luego prioridades. Hay muchos dispendios que se generan en esta ciudad de muchísimos órganos y muchísima corrupción que puede ayudar. No son suficientes, estamos de acuerdo con eso. Una pregunta, en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras democracias, siempre que presentas una ley la acompañas de algún estudio sobre viabilidad financiera. ¿Han hecho este cálculo? O sea, ¿cuánto existe cuesta, en la Cámara de Diputados la renta básica? Para la educación, para renta básica. La renta básica la propuso gente de Morena, justamente Julio Volvini, es un estudio muy fuerte que se propuso como punto de acuerdo con Morena, si no mal recuerdo a finales del año pasado, principios de donde se hace todo el estudio para todo el país,
de cómo se garantiza. ¿Por qué? Porque las transferencias monetarias, todo lo que se utiliza, justamente eso sí, para control social en las campañas políticas de te doy y la beca no sé qué, el no sé cuánto, eso es lo que se pasa como transferencias monetarias a garantizar la renta básica. O sea, con eso lo que haces es desmantelar todo el tejido corporativo de los partidos, porque ya no está sujeto a que dame tu credencial para que vayas a votar, o sea, es universal y va a ser progresivo, es decir, hasta conforme vayan alcanzando los recursos se van incrementando, haciendo los ajustes. Desgraciadamente hay mucha gente que no está entendiendo eso. A ver, pero pero yo te quiero decir algo. Al principio de las pero votaciones. más incorpora una pregunta. Sí. Sí, como dice Mayela, ¿se acompañaría de una reducción de del financiamiento para partidos? ¿Dónde está su plan presupuestal? Yo te pregunto, ¿cuánto le van a invertir para garantizar educación superior a todos los jóvenes? Por supuesto que el PRI está a favor de que todos los jóvenes tengan educación superior. Nosotros vamos porque todos tengan su carrera universitaria, pero no les queremos mentir a los jóvenes diciendo que nosotros les vamos a garantizar un lugar. ¿Con qué dinero? Hay muchos adultos mayores que ni siquiera tienen el programa que dan aquí en la Ciudad de México porque ya no les alcanza para pagarlos. Es lo que te estaba diciendo hace un Están momento. garantizando vivienda, salud, el derecho a la alimentación. Yo nada más les pregunto si en el tema de derecho a la movilidad, ahorita que venía desde el centro histórico, si está garantizado mi derecho de movilidad, porque no me pude venir en transporte público porque tenemos un transporte público ineficiente. Y en privado casi no llegas porque Pues la no, movilidad en la y el ciudad recurso debe de estar ahí. Entonces yo les pregunto, está padrísimo su carta de derechos, pero el tema es, el PRI no le va a mentir a los ciudadanos diciéndoles que es una constitución aspiracional cuando el día de mañana no podamos sustentar de manera presupuestal para garantizarle ese derecho. Hoy cualquier ciudadano, si publicamos esta constitución, cualquier persona que nos está viendo que no tenga una vivienda, automáticamente tiene derecho a poner una demanda y decir no me están garantizando mi vivienda. Fraude. ¿Cómo lo van a Sí. hacer? No me garantizaron mi derecho a la salud, no me garantizaron mi derecho al trabajo. O por ejemplo el agua, que es otro de A los ver, temas yo fundamentales. quiero dar nada más un pasito Vienes, para atrás. un pasito Lo para mismo, atrás, vienes. el mismo argumento se hizo con la pensión de adultos mayores cuando lo hicieron en la Ciudad de México. Todos dijeron que era una locura y que era inviable. Todos. Ahorita lo vemos, esas mismas réplicas, mal hechas, por cierto, en todo el país. Igual, yo creo que nos limitamos a ver lo que creemos que está dentro de este marco. Sí tendríamos que estar viendo hacia sociedades mucho más avanzadas que las nuestras, donde hay una equidad mayor, y eso es lo que sí vamos. Nosotros lo que sí queremos es darle la oportunidad a la gente que tenga la posibilidad de acceder a los recursos mayores en la medida que el Estado los va otra vez reorganizando. Nos queda clarísimo que, y yo partí diciendo que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa se está chutando 1.900 millones de pesos prácticamente anuales en 66 personas. 66 personas para hacer leyes. O sea, en esta ciudad tenemos que poner orden de una manera diferente. Estoy segura que podemos replantear los objetivos y eso tendrá que ser de una visión mayor. A otra cosa, los pormenores no se están planteando en la Constitución, eso son cuestiones de leyes secundarias. Lo que tú haces es dar un panorama global de cómo va a ser ese gran paraguas de la ciudad que quieres para partir, y va a ser, la Constitución no te va a garantizar mañana, o sea, qué necesidad de ver cosas así o no entender de qué se trata. La Constitución es tu gran paraguas, tu carta Santa Claus de hacia dónde quieres caminar por los próximos 20, 30, 40, 60 años. Eso es lo que estamos haciendo y hacia allá vamos. Nos estamos jugando modelos diferentes de ciudad. Pepe, Bueno, ahí te quiero decir algo. y eso me parece más natural, que haya dos modelos te quiero dar una o precisión. distintos modelos de la ciudad. Sí. El PRI peleó en la Comisión de Alcaldías que un porcentaje específico del presupuesto de las alcaldías vaya directamente a inversión en colonias. Entonces, un porcentaje del 20% se tendrá que garantizar para que vaya a las colonias. El PRI, las cuestiones que está proponiendo, va con un plan presupuestal al lado. ¿Por qué? ¿Sabes que el 70% del presupuesto que reciben hoy los jefes delegacionales se lo gastan en gasto corriente y nómina? No, bueno, Por eso no hay obra en las colonias. eso- El PRI está eso es- y el PRI en la Constitución está obligando a garantizar que el 20% vaya totalmente dirigido a colonias, para que ustedes en sus colonias puedan sentir la inversión, porque es Pues, pura si nómina, si burocracia, si hablas de, y si no lo si vemos. hablas de inversión, una cosa que nos importa mucho y por supuesto es prioridad para la gente es el agua. Hablando del constituyente de la Ciudad de México, los próximos días, a partir de mañana, ya van a llegar los temas al Pleno, donde tendrán que ser votados por mayoría calificada, pero no nos queda muy claro, Mayela, ni siquiera cuántos son los artículos que se van a votar en el Pleno. Seguimos haciendo Problemas de todavía... redacción, no ha habido contabilidad. Tenemos esos, o sea, Ajá. los tiempos, volvemos a como empezamos el programa, los tiempos son demasiado forzados, todos estamos
tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Esto es real, ojalá y fueran todos los diputados. La verdad es que hubo quienes se comprometieron verdaderamente a este proceso y hubo un ausentismo brutal. Hoy renunció uno de Morena, ¿no? No, Mardonio. Pero entra su suplente. Ciudadano. No, aquí yo estoy hablando de las faltas, de las inasistencias y que tuvimos que declararnos en permanente porque no había quórums y entonces nos veías algunos corriendo de una comisión a otra para hacer 13. Muchos trabajaron, pero no todos, ese es el mensaje. Ese es el hecho. Yo creo que en la mayoría, yo sí vi comisiones trabajando en marchas forzadas. El agua, cuéntanos, nos quedamos con el agua. Bueno, ¿Qué va a traer la Constitución vanguardista de la Ciudad de México respecto del agua? Bueno, por supuesto que es un bien público, sin embargo, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar el agua a todas esas colonias? Sobre todo, a ver, aquí estamos muy cerca de toda la parte de Tlalpan, de la Jusco Medio, donde no llega el agua. Ahí llega el agua 3 veces por semana, a veces 2. Se abastecen a base de pipas, exactamente. Entonces, bueno, pues se tiene que hacer un planteamiento de cómo garantizar el agua para todas las colonias. Nosotros no, lo único que sí te digo es que el PRI no pondrá una cuestión engañosa a los ciudadanos, porque yo viví en el Ajusco ¿Pero cuál es su propuesta? mucho tiempo. ¿Cuál es la propuesta del PRI en esto? Pues la propuesta del PRI es que sí sea un bien público, pero pues que también haya una manera de garantizar. O sea, que no se privatice el agua. Que no se privatice. Que no se privatice. Bueno, que no se privatice. Nosotros vamos por derecho humano. Pero ¿cómo garantizar el acceso? Muy fácil, a ver, es que yo creo que otra vez tenemos que replantear la ciudad. Primero, me parece que a veces no entendemos cuál es la función de un gobierno, y un gobierno, su función tendría que ser pues simplemente darle certeza, seguridad, o sea, la propiedad privada, seguridad en general y bienestar a su población. El tema administrativo, redistributivo, esa tendría que ser parte de la función del gobierno. Y aquí lo que hacemos es, el gobierno no puede hacer nada, ya vemos que es imposible y entonces tenemos que darle todo a los privados, ¿no? Entonces nosotros decimos, primera parte, el agua. Tiene que ser un derecho humano el agua, con esto podemos irnos a cortes internacionales para obligar al gobierno, justamente no me interesa qué partido esté, a invertir, a hacer infraestructura, porque en este recursos, país al gobierno sí hay dinero. ¿Local o federal? A los dos, puedes hacer una combinación. Federal, no porque tienes, compete mucho también. No tienes que hacer una planeación conjunta. ¿Sí me explico? O sea, lo que estamos tratando de hacer es que en esta Constitución se garanticen esos derechos para obligar a nuestros propios representantes a que cumplan con los derechos de los que tenemos los ciudadanos. Es terrible lo que estoy diciendo, pero así es. Esta Constitución lo que busca hacer muchos de nosotros es obligar a quien dirija la ciudad, sea el color que sea, a que cumpla con los ciudadanos más allá de sus intenciones partidistas. ¿Qué estamos garantizando? La frecuencia. Eso es otro de los temas que no se había tocado. ¿Y por qué estoy metiendo la frecuencia? Porque te dicen, pues, que sea diaria, que sea constante. Sí, nada más que me dices constante, puede ser un hilito de agua. Si te meto frecuencia, puede ser una vez al día, una vez a la semana. Entonces, lo que estamos haciendo es un condicionamiento que trabajamos con la gente de Agua para Todos, que nos garantice justamente que el gobierno haga lo que tenga que hacer. Inclusive nosotros no estamos diciendo que no intervengan en ciertos puntos no estratégicos del agua, iniciativa privada, pero no es estratégico. Entonces, sí se necesita, sí se requiere, y el gobierno tiene que poner manos a la obra porque 40% del agua se desperdicia en esta ciudad. Esa parece que ser una de las discusiones centrales, sí, cómo garantizar derechos, pero al mismo tiempo tenemos declaraciones, Cintia, como las de hoy el jefe de gobierno diciendo lo del asunto de la plusvalía fue una mentira que organizó el PRI, y me parece que el PRD, porque nunca se propuso un impuesto encubierto. Es decir, están discutiendo no solamente, digamos, visiones de ciudad, sino hay un clima de confrontación política de cara a las elecciones de los próximos años que no está siendo, de las que no está siendo ajena los trabajos de la Asamblea. No podemos engañar a los ciudadanos, yo fui muy insistente en ese tema. El PRD, en el artículo, me parece que era el 20, del primer proyecto 21 de la Constitución, planteaba que se le cobrara a los ciudadanos por el valor de la plusvalía de su casa. Y nosotros los constituyentes, cuando leímos, ahora sí que esas letras chiquitas, todos nos fuimos encima y se derogó el artículo. Pero era una propuesta que estaba del jefe de gobierno en la Constitución.
ahora que no le quieran echar la culpa al PRI. Por otra parte, la Asamblea Legislativa, pues yo te quiero decir que el PRI son 8 diputados de 66. El PRI no puede proponer, pues el PRI no es la mayoría ahí. Se hizo una ley de vivienda, ya se adecuó el artículo, pero pues que el jefe de gobierno no le huya a lo que él mismo propuso, que era quererle cobrar a los capitalinos por el aumento de la plusvalía en sus casas. Ya me estoy yendo, voy hacia la recta final. ¿Cómo ves las coaliciones, digamos, de apoyo entre los partidos al interior de la Asamblea para sacar esto? Mira, ¿Van con el jefe de gobierno o van con el PAN? Yo creo que ¿Con quién va Morena? Te voy a decir algo. Yo ¿Dónde sí creo, ves más coincidencias? la mitad de Sí, los sí. constituyentes de Morena somos gente externa, incluida yo. Pero no nada más eso, yo sí creo que en una decisión tan importante, que esperemos que se visibilice lo suficiente, los costos sean individuales también. Y creo que hay temas en que muchos diputados podrán votar por voluntad y por un tema de conciencia, aún fuera de su partido. Pero no A me has eso le dicho con estoy. quién va Morena. Es que no hay ¿Coincides forma más de... con el PAN, con el PRI o con el Depende. PRD? Mira, me general. ha pasado cosas tan chistosas como el bajarle el presupuesto a la Asamblea Legislativa con el PAN. El tema de el Instituto Autónomo de Planeación para la Ciudad, PRI-PAN. ¿Y el PRI? El ¿con PRI quién? coincidimos en gran parte con el PAN, tenemos ciertas coincidencias con el PRD, pero a veces ni los diputados del PRD coinciden con el jefe de gobierno. Entonces, en muchas cosas nosotros coincidimos más con el jefe de gobierno que el PRD. Por eso dice el jefe de gobierno que es duro cuando tiene el enemigo en casa. Pues sí, que le pregunte a sus diputados, que a mí me tocó en alcaldías, no votan ni por... Hay una parte en alcaldías donde habla del cabildo, que es esta unión de los alcaldes que van a tener con el jefe de gobierno. Ya. Y era impactante, Pepe, que los diputados del PRD votaban en contra de la propuesta del jefe de gobierno. Bueno, a ustedes también les pasa en el federal con Peña en el Senado. Me tengo que ir, ya no podemos discutir más este tema. Muchas gracias, Cintia López Castro. Muchas gracias, Pepe. Diputada constituyente del PRI, muchas gracias. Mayela Delgadillo, muchas gracias. de Muchas verdad, por haber gracias. estado con nosotros. Al contrario. Constituyente de Morena, gracias a usted por haber estado con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.